La misión de Maquiavelo, observador de la República de Florencia, no era fácil ni agradable. En aquellos primeros años del siglo XVI, el gobierno florentino hubo de renunciar a desempeñar un papel de primera categoría en la política italiana. La República debía mantenerse todo lo posible al margen de los conflictos provocados por personalidades tan arrolladoras como César Borgia y Julio II. Sus jefes sortearon los escollos diplomáticos que planteaba la situación, y despojados de su antiguo poder hubieron de humillarse ante otros más fuertes que ellos. A juicio de Maquiavelo, la situación empeoraba en progresión creciente. Tuvo ocasión de estudiar el ambiente político y social en Francia y en Alemania, y al establecer comparaciones con la situación reinante en Italia, no tenía sobrados motivos para sentirse tranquilizado. Comprobaciones desagradables que revelan en Maquiavelo un patriotismo engendrado en su admiración por la grandeza política y moral de la antigua Roma. Desde su adolescencia se había dedicado con sincera pasión al estudio de los historiadores antiguos. La crisis y sus consecuencias. La crisis estalló al fin. Florencia acogió con alegría la noticia de la victoria de Francia sobre los venecianos en Rávena, 1512, triunfo de su antigua aliada y regocijo efímero para los florentinos. En efecto, la reacción inesperada de Julio II desconcertó a Florencia, y aún más cuando los franceses fueron derrotados y las tropas enemigas avanzaron hacia la ciudad. En momento tan crítico se produjo un golpe de Estado en la República Florentina. Destituyeron a su gobierno y llamaron de nuevo a la familia de los Medici. Muerto Piero, sus hermanos Giovanni y Giuliano eran los personajes más importantes de la familia. Al año siguiente, 1513, Giovanni fue elegido papa y adoptó el nombre de León X. La familia de los Medici recuperaba la iniciativa en Italia. Estos acontecimientos fueron fatales para Maquiavelo. Con ocasión de un registro domiciliario, la policía encontró en casa de un adversario notorio de los Medici una relación de personas complicadas en una conjura. La lista comprendía una veintena de hombres, entre ellos el del propio Maquiavelo, que fue encarcelado en una de las prisiones más lóbregas de Florencia y sufrió malos tratos, tanto corporales como espirituales. Para aliviar allí sus penas, escribía de vez en cuando algún soneto. En uno de sus poemas expresa su deseo de que capturen a los verdaderos conjurados para facilitar así su liberación, lo que ocurrió al fin. Ciertos jóvenes culpables fueron ahorcados y Maquiavelo pudo salir de la prisión. Se instaló en una casa de campo de las afueras de Florencia y allí esperó un cambio en la situación política. Como pasatiempo se consagró al estudio de la historia y al de las condiciones sociales de la vida en la antigüedad. También se dedicó a ordenar sus recuerdos, rememoró cuanto había visto y conocido en otros tiempos, cuando él mismo desempeñaba un papel importante en la escena política, y resumió sus opiniones sobre el pasado y el presente en dos escritos de aparición casi simultánea. El primero es un comentario sobre las décadas del historiador romano Tito Livio, y el otro su célebre obra El Príncipe. Existe entre ambas una diferencia sorprendente que ha desconcertado a muchos investigadores: el príncipe o el despotismo permanente. Resumiendo, podría formularse su contenido diciendo que en su comentario de Tito Livio, Maquiavelo describe al Estado como debería ser, según su concepción del mismo, mientras que en El Príncipe nos muestra cómo es gobernado en épocas de crisis y decadencia. Cuando Maquiavelo en El Príncipe aconseja al soberano que se sitúe por encima de toda consideración moral, deduce consecuencias teóricas de una política aplicada con bastante éxito por los príncipes ingleses, franceses y españoles de finales de la Edad Media. Tales soberanos partían del principio de que el interés del Estado es la única regla que debe regir las acciones de un gobernante. Maquiavelo recogió este principio: absolutamente todo lo está permitido al príncipe cuando labora por el bienestar de su país. Solo puede ser considerado un verdadero soberano quien posea energía, capacidad y poderío necesario para emplear cuantos medios tenga a su disposición. Maquiavelo desprecia a los gobernantes que se contentan con soluciones a medias, que no sirven para nada. Así, en el capítulo tercero, conviene observar que los hombres deben ser atraídos por los halagos, o bien aniquilados, porque pueden vengarse fácilmente de las heridas leves, pero no de las graves. Por ello, la ofensa que se hace a un hombre debe ser tal que no pueda temerse su venganza. Luego Maquiavelo se pregunta si es preferible para un príncipe ser amado o temido, y opina: creo que serían deseables ambas cosas, pero como es difícil reunirlas, hay mayor seguridad en ser temido que en ser amado. ¿Qué debe hacer un príncipe para adquirir fama que asegure su posición y le confiere un poder ilimitado sobre sus súbditos y sobre sus contemporáneos? Según Maquiavelo, un príncipe debe tener como único objetivo y pensamiento la guerra, y nada debe considerar tan importante como su organización, su disciplina,
Las tropas mercenarias son inútiles, peligrosas, y quien confía en estas tropas para proteger a su estado no tendrá nunca paz ni seguridad. El príncipe debe mandar personalmente el ejército y cumplir su función de jefe. Un príncipe que quiera mantenerse en el poder, prosigue Maquiavelo, debe aprender a no tener escrúpulos y a ser fiel o dejar de serlo según las circunstancias, y ante todo no debe preocuparse demasiado de sus promesas. Insiste en ello con más detalle en el capítulo 18 de su obra, acaso el más célebre y discutido. Nadie duda de que sea laudable para un príncipe permanecer fiel a sus compromisos y no guiarse por la astucia, sino por la lealtad. No obstante, la experiencia actual nos muestra príncipes que no se han considerado ligados por sus compromisos y han llevado a cabo grandes cosas, que engañaron con astucia a los hombres y acabaron dominando a quienes adoptaron como norma la lealtad. En consecuencia, hay dos formas de luchar, la que tiene por armas las leyes y la que emplea la violencia. La primera es propia del ser humano, la segunda de los animales, pero como la primera resulta insuficiente, es preciso recurrir a la segunda. Por ello, un príncipe debe saber desempeñar perfectamente el papel de la bestia y el del hombre. Un príncipe prudente no puede ni debe ser fiel a sus compromisos si esta fidelidad le perjudica y cuando los motivos que le obligaron a aceptar compromisos hayan desaparecido. Si todos los hombres fueran virtuosos, tal precepto carecería de valor, pero como son pérfidos y no suelen mantener su palabra, tampoco debe uno ser leal con ellos. Además, no es necesario que un príncipe posea cualidades, pero es imprescindible que aparente tenerlas. Me atrevería incluso a decir que, si realmente las poseyera y las practicara siempre, le resultarían perjudiciales, mientras que le será siempre provechoso fingir tenerlas, y así aparentará ser comprensivo, leal, humano, religioso, íntegro, y mejor aún, si al mismo tiempo lo es en realidad. Es preciso comprender bien que un príncipe recién entronizado apenas puede practicar aquellas cualidades que los seres humanos consideran virtuosas, ya que a menudo se ve obligado para mantener su soberanía a obrar con la lealtad, la caridad, la compasión y la religión. Por tal motivo debe disponer su alma a orientarse en el sentido que le impongan las circunstancias y cambios de fortuna, y así, como queda indicado, debe conservar su bondad si puede, y adaptarse a la maldad si la necesidad lo exige. Maquiavelo cita a César Borgia como ejemplo del príncipe ideal, pese a las severas críticas dirigidas en otro tiempo al tirano más rudo y aventurero del Renacimiento. Maquiavelo lo describe en El Príncipe como tipo casi perfecto de ellos. En busca de un ideal negativo, Maquiavelo observó de cerca a sus contemporáneos y sólo consideraba a escasas personas de categoría capaces de reunir las condiciones analizadas por él y llegar a convertirse en nuevos César Borgia, e incluso mejores, entre ellos algunos Medici. Así, el Papa León X acariciaba grandes proyectos con respecto a sus parientes más allegados, Plasencia, Módena y Reggio en un ducado bajo dominio de los Medici que alcanzara influencia preponderante en Italia. Al frente de dicho estado pretendía el Papa colocar a su hermano Giuliano de Médicis. A Maquiavelo no le desagradaba tal proyecto, un estado susceptible de convertirse en trampolín ideal para la unificación italiana. Depositó todas sus esperanzas en Giuliano, fallecido este en 1516. Las transfirió al sobrino del difunto, Lorenzo de Médicis el joven, duque de Urbino, a quien Maquiavelo dedicó El Príncipe, obra escrita hacía años y en cuyo último capítulo le exhorta a liberar a Italia de los bárbaros. Maquiavelo cosecharía otra decepción, pues Lorenzo el joven murió en 1519, a los 27 años, agotado por los excesos. Desde entonces aquel ardiente patriota buscó en vano al hombre que pudiera desempeñar el papel de príncipe y convertirse en libertador de Italia. El mismo año en que murió Maquiavelo, 1527, la cristiandad se estremeció ante el terrible saqueo de Roma por mercenarios extranjeros, escena final de la prolongada tragedia política de la Italia renacentista. La posteridad olvidó al patriota Maquiavelo y solo recordó de él un prototipo de cínico refinado, el inventor del maquiavelismo y gran teórico de la perfidia política. Sus ideas no hallaron eco en Italia, pero suscitaron gran interés entre los soberanos extranjeros. La historia nos ofrece en este caso otro ejemplo de trágica ironía. Los consejos que Maquiavelo recopiló en su obra encaminados a salvar a su país de una situación desesperada se aplicaron contra la propia Italia durante varios siglos de violencia. Literatura italiana, Ludovico Ariosto y su Orlando.
Ludovico Ariosto disputa a Torquato Tasso el título del mayor poeta italiano después de Dante. Dio formas nuevas a la antigua canción de Roldán en su gran poema épico Orlando Furioso, cuya primera edición data de 1516 y de la que Ariosto no quedó satisfecho. La obra fue reimpresa en 1532 y esta segunda versión fue sensiblemente ampliada y mejorada, con casi 40.000 versos que harían mundialmente célebre a su autor. En 1518 Ariosto entró al servicio del duque Alfonso I de Este, en la corte de Ferrara. Sus obligaciones eran ayudar a Alfonso en su correspondencia y escribir versos en honor de la casa reinante, pero el poeta no se resignaba a trabajar de encargo y le era imposible crear a sus anchas en un ambiente de opresión. A tal propósito se cita una anécdota reveladora de su carácter. A un joven, Ariosto recibió una terrible reprimenda de su padre, hombre honrado que no toleraba que su hijo prefiriera escribir versos en vez de estudiar. La cólera paterna llegaba a su paroxismo y el joven Ludovico escuchaba sin replicar palabra y con enorme atención. Precisamente estaba componiendo una comedia en una de cuyas escenas había de aparecer un padre enfurecido y ello le servía de inspiración. En el Orlando Furioso convierte a Roldán en un caballero andante que se consume de amor en vana pasión por Angélica, hermosa y veleidosa princesa sarracena. Orlando y otros caballeros enamorados parten hacia Oriente a la búsqueda de la bella desaparecida y corren innumerables aventuras, cada vez más fantásticas. Orlando se entera al fin de que Angélica ama a otro hombre. El joven sarraceno Medoro y enloquece de dolor. En realidad la epopeya constituye una larga sucesión de cuadros abigarrados, brutales combates, alternan con tiernos idilios, el humorismo sucede a lo grotesco, el hada caprichosa que llaman azar lo transforma todo con su varita mágica y el lector se siente transportado a un mundo de ensueños, irreal y sugestivo. Ariosto es un maestro de la versificación y sus estrofas reflejan un encanto irresistible. Murió en 1533, un año después de publicar El Orlando Furioso en su edición definitiva. Hizo célebre como poeta épico y autor de comedias, y aunque éstas hayan sido eclipsadas por la fama de su Orlando, no por ello dejan de ser consideradas entre las mejores obras en prosa de su época. Torquato Tasso, un poeta desdichado. Torquato Tasso conoció la celebridad, pero no la dicha. Su carácter le predisponía a la melancolía y su vida fue además amargada por la muerte de su madre, joven y cariñosa, que lo significaba todo para él. Nació el Tasso 10 años después de la muerte de Ariosto y como su ilustre predecesor encontró colocación en la regocijada y espléndida corte de Ferrara, cuando contaba unos 20 años. El duque y sus dos hermanas admiraban mucho al joven poeta, en particular las damas se extasiaban con las numerosas obritas de circunstancias que escribía para ellas. Algún tiempo después el Tasso fue nombrado historiador oficial del ducado, mientras su vida transcurría entre muestras de admiración. Pero el joven era demasiado egocéntrico para hallar satisfacción en los elogios y alabanzas. Su hipersensibilidad soportaba a disgusto la existencia agitada de la corte, donde a cada instante era preciso torturar el espíritu a fin de divertir al duque y escribir poemas intrascendentes y sugestivos para agradar a las damas. Le era imposible conciliar tales obligaciones con su anhelo de dedicarse a componer auténtica poesía, y todo ello le impulsaba a abandonar la corte de Ferrara. Tal aversión por las vanidades mundanas procedía en gran parte de sus preocupaciones religiosas. Inquieto por la salvación de su alma, el Tasso temía caer a su muerte en tormentos infernales. Desde su juventud había sufrido tantos contratiempos que su estado degeneró en una enfermedad mental. Torturado por alucinaciones, profunda melancolía y manía persecutoria, y como su dolencia se agravaba, el poeta hubo de permanecer 7 años recluidos, hasta que en 1586 pareció lo suficientemente restablecido para que se decidieran a ponerla en libertad. Abandonó Ferrara y llevó desde entonces una existencia errante, presa de una angustia interior que le impulsaba a vagar de un lugar a otro, sin tregua ni descanso. Halló por fin la paz en el convento de San Onofre, en Roma, cuya cámara del Tasso perpetúa hoy el recuerdo de sus últimos días, conservándose allí, entre otras cosas, su mascarilla fúnebre. A su llegada al convento, el Tasso se encontraba ya estigmatizado por la muerte y entregó su alma poco después, en la primavera de 1595, a los 51 años de edad. De haber vivido unos días más, hubiera recibido la distinción que tan ardientemente anheló durante su enfermedad, ser coronado de laurel en el Capitolio como poeta nacional, insigne honor que no se había vuelto a conceder desde la coronación de Petrarca en 1314, precisamente a esa Petrarca, sin discusión el poeta italiano a quien más se parece el Tasso.